Y bien, estamos ahora con Mercedes Araoz, quien es, como sabemos, representante del BID en México, es decir, la virreina del BID en México, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ella está participando en prácticamente en la sesión de apertura de este CADE 2013, digamos, en esta mesa que recuerda los 50 años del CADE. Ella tiene la última parte, la senda del progreso. Claro, ella fue ministra pues en esa época, ¿no? Y entonces ella puede hablar con conocimiento de causa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, pero antes de hablar de esto, me interesa mucho México, porque México pactó unas reformas antes de que Peña Nieto ingresara al poder. Una cosa muy interesante, hubo un acuerdo político. Aquí se está hablando en el Perú de la necesidad de un acuerdo político, se quiere convocar un acuerdo político, pero en México lo hubo hace cosa de un año o algo más, para 4 importantes reformas, ¿no es cierto?, que entiendo que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo. ¿Cómo va ese proceso? Se están llevando a cabo. En realidad, los 3 principales partidos políticos han sido el PRI, el PAN y la izquierda, el PRD, se pusieron de acuerdo y lograron consensuar sobre una agenda política y de reformas muy importantes para México, porque realmente afecta el corazón de la productividad de México. México ha crecido en los últimos años, pero a tasas muy bajas y con un nivel de productividad que más bien iba a la baja, con problemas además graves que tiene de mala distribución del ingreso y con niveles de pobreza altos. Entonces necesita generar incrementos en su productividad importantes. Y en eso se ha comprometido y ha pasado por las reformas más difíciles. Una de ellas ha sido la reforma educativa, que incorpora un poco lo que hicimos nosotros en los años anteriores, que era el tema de incorporar la evaluación de maestros, el tener una carrera, una meritocracia dentro del paquete, y combatir una fuerza sindical que es única. Yo nunca había visto algo tan fuerte en términos sindicales. ¿Más fuerte que el SUTE? Muchísimo más fuerte, y además es casi una mafia, ¿no? No es de patria, no es maoísta. No es maoísta. También hay segmentos muy extremistas. Hay otro que es la CENTE, que es la coordinadora de... pero que también son extremistas y son los que han estado haciendo la huelga en los últimos años, en los últimos meses. Claro, estuvieron semanas tomado el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, ¿no? Mi oficina estaba tapada, olvídate. ¿Cómo llegabas a tu oficina? Por atrás, había que hacer vueltas, pero sí, era muy complicado. Y bueno, hemos tenido... Pero la reforma ha pasado. Se metió a la cárcel a la líder sindical, que era una mujer que era una delincuente además, ¿no? Entendido por lo que han salido en las noticias. Entonces se rompió con ese monopolio sindical. Por otro lado, también se ha comenzado a rebajar los niveles de monopolio a nivel de los temas como las telecomunicaciones, donde también se ha pasado una ley en Telecom muy moderna, donde hay más regulación, yo creo que en un avance. También una reforma financiera que también acaba de ser aprobada, creo que el día de ayer. ¿Y eso qué consistía? Esa es una reforma para aumentar la posibilidad de ampliar el crédito. Digamos, por ejemplo, el nivel de crédito para la pequeña y la microempresa es muy limitado, no tiene el clima de negocios que tiene Perú en temas de crecimiento del microcrédito, todavía es pequeño, y mejora la regulación para hacer una regulación que sea más abierta y con una buena banca de desarrollo dentro del país también. Pero ahí podríamos darle asistencia técnica. Pero en el tema de banca de desarrollo yo creo que hay cosas que también están aprendiendo y están modernizando también ellos, cosas que no tenemos nosotros, ¿no? COFIDE tiene un rol muy pequeño en vez de tener un rol impulsor de... ellos tienen una banca de desarrollo importante y no se desarrolla y no ha desarrollado. Y están estancados. Claro, por eso ahí hay elementos para aprender de ambos lados. Yo creo que de esa banca de desarrollo se retrajo y hoy día van a trabajar mucho con una banca de desarrollo más moderna, ¿no? Que no es pues subsidio y regalo, sino más bien un préstamo de segundo piso, pero orientado realmente a aumento de la productividad. Luego están haciendo una reforma fiscal que ha sido la más difícil, creo, de pasar, muy complicada. Yo creo que de alguna manera todavía ni siquiera es completa, es una reforma parcial, pero se ha avanzado, algo con el tema del seguro de desempleo, algo con seguridad social universal. Luego se está trabajando ahorita ya la reforma más importante, que es la energética. En este momento, no solo México, todos los países deberíamos estar preocupados en cómo vamos a hacer con el tema de las fuentes de energía en el mundo y cómo suplirnos de una manera económica y barata, porque Estados Unidos ya hoy día va a ser autosuficiente en materias energéticas. Pero México tenía el problema de Pemex, por esta empresa estatal heredada de la Revolución Mexicana en buena cuenta, pero que no tiene capacidad de inversión suficiente y necesitaban... no privatizarla porque ese es un tabú en México, ¿no? Pero sí introducir capital privado a través... ¿Cómo es que va a funcionar eso? La propuesta que ha hecho el gobierno y que está en pleno proceso de negociación es una propuesta donde este monopolio estatal continúa, pero
con intervención privada a través de contratos de utilidad, donde comparten utilidad cuando hay una situación de exploraciones muy costosas, ¿no? Eso es un trabajo privada. Es una asociación público-privada, sí. Ya. Eso es lo que buscarían. No llega a ser una concesión, están viendo algunas cosas legales y cuáles son los modelos más convenientes, porque también hay algunos riesgos cuando solamente es un contrato de utilidad. Pero bueno, están trabajando sobre la base de eso. ¿Y no hay resistencia? Hay resistencia. O sea, este pacto no es un pacto que sea fácil, es un pacto que ha tenido muchas resistencias. Sin embargo, se han pasado las normas más importantes y todavía sí, el tema de la reforma energética tiene las resistencias por un lado de los sindicatos y también tiene las resistencias históricas de personajes como Cárdenas, que hace López Obrador, supongo. López Obrador, o sea, una izquierda bastante radical que pero el PRD aprobó este pacto. Sí, pero es que hay parte del PRD que está en pro de la reforma y otra parte que, bueno, se han dividido, ¿no? De hecho, ya Morena es otro partido hoy día el que lidera López Obrador, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de esas reformas sí pueden ayudar a México a aumentar su productividad. Pero la reforma fiscal, ellos han aumentado los impuestos a la renta de las empresas, creo, ¿no? Sí, y a las personas también. A las personas también, y eso sí, no le debe haber gustado a la capital, por decirlo así. ¿O sí, hay muchas personas, pero había una necesidad de hacer ajustes también en materia fiscal. ¿A cuánto han aumentado? ¿Cuál es la tasa ahora? No, hay tasas hasta de 32%, ¿no? En caso, y 35%, si no me equivoco, para niveles altos de ingreso. Lo que pasa es que había muchos segmentos también que no pagaban impuestos. Entonces había mucha elusión tributaria, había muchos espacios como los llamados repecos, que eran una fórmula de mantener un tamaño de empresa muy pequeño y debilitado para no pagar impuestos. Hoy día sinceran mejor el sistema, ya hablan más de un sistema mucho más articulado. De hecho, no es perfecto, es perfectible, yo creo, pero era lo que han podido sacar en la negociación. No lograron sacar un tema que era importante, un IVA generalizado. Eso es lo que te iba a preguntar. El IVA, es decir, el IGB tiene muchas perforaciones, muchas exoneraciones. Sí, ¿no? Sacaron algunas correcciones. Sí, sacaron correcciones, pero hay algunos sectores que son imposibles en este momento por las negociaciones políticas que hay que sacar, ¿no? Entonces no pudieron sacar, por ejemplo, un IVA a las medicinas y a los alimentos, que yo creo que ahí hay un espacio donde todavía hay que pensar que mejoras, ¿no? Pero México, después de estos acuerdos políticos, despertó mucho entusiasmo y, sin embargo, la tasa de crecimiento de México este año es pequeña, ¿no? 1.8 más o menos. 1.8, es decir, incluso hasta menos o igual que Estados Unidos, porque uno podría decir está muy pegado a Estados Unidos, pero Estados Unidos está creciendo más o casi lo mismo o algo más que México. Yo creo que también, y eso es algo que ellos mismos han reconocido, ha habido demoras en la parte de ejecución presupuestal. Yo creo que el gasto público no acompañó a este proceso donde hay una retracción internacional. O sea, yo creo que no fue un gasto público contracíclico. La propuesta de... ¿Tienen problemas de capacidad de ejecución como acá en el Perú? El primer año ha sido bien difícil y yo creo que eso ha demorado. El próximo año, más bien sí están planteándose un déficit fiscal más alto, hacer una política fiscal más contracíclica, más agresiva y, bueno, hacer más inversiones, ¿no? Para poder realmente contrarrestar el ciclo económico internacional, que no es un ciclo económico que sea muy sólido todavía. Si Estados Unidos crece, yo creo que eso lo va a ayudar de todas maneras, ¿no? Sin embargo, las contracciones monetarias del otro lado también pueden hacer movimientos de capital de un lado al otro. Entonces es un tema donde todavía es una situación donde yo creo que por eso tienen que hacer política contracíclica. México tiene, como el Perú, digamos, una restricción fuerte por el lado de la infraestructura, por un lado, y por el lado de del capital humano, preparado, capacitado. En este momento hay sectores en la economía peruana donde ya no se encuentra lo que llaman talento, es decir, no encuentras tú a los profesionales o a los técnicos necesarios, se los pelean y se los arrancan de empresa a empresa, y entonces, claro, los sueldos, los salarios están subiendo, pero se ha llegado a un límite que está ahí, sectores de la minería que ya no pueden crecer por falta de gente. Sí, en materia de infraestructura yo te diría México es bastante avanzado y sigue invirtiendo en infraestructura, es muy avanzado en temas carreteros, en portuarios, tiene que mejorar sus sistemas logísticos todavía aún más. Nosotros como banco hemos hecho un estudio apoyando la mejora de lo que serían plataformas logísticas en México para ayudar a reducir los costos de transacción a México. Pero el otro lado es el lado capital humano. El capital humano definitivamente sí es un capital humano que vive y entra y sale del mundo formal al informal, con un nivel de capacitación muy bajo. La educación básica es pobre, es uno de los países, bueno, de la OECD, porque es un miembro de la OECD con el nivel más bajo educativo. Y por el otro lado, en términos de formación laboral, si bien tiene buenos programas, no son masivos.
Y bueno, sí hay una demanda importante. Como banco nosotros estamos trabajando en una política, ayudando en términos de política del banco para estos programas de formación laboral, justamente para que estén más atados a las necesidades que tiene el mercado laboral hoy en día, ¿no? Entonces estamos trabajando en varios espacios, ¿no? Desde proyectos más pequeños con las empresas, un programa que se llama NEO, que trabajamos con el FOMIN, y otro ya directamente con la Secretaría de Trabajo y con la Secretaría de Educación, donde ya estamos poniendo recursos y ayudando a este trabajo de apoyar la formación laboral orientada a las demandas industriales, ¿no? Tú en el Perú, ¿cómo harías, digamos, ves también ese problema serio de capital, de capital humano, digamos, de capacidad técnica, capacidad profesional? ¿Qué hacer para mejorar el nivel de educación en general? Mira, hay modelos que yo creo que deberíamos aprender. En Colombia, por ejemplo, se hizo mucho este trabajo a través de los gremios, pagando inclusive una especie de autocontribución para fomentar la capacitación del capital humano. En particular en los niveles técnicos. Necesitamos invertir en buenas escuelas de técnicas, no las de pizarra o universidades bambas, sino realmente invertir en gente que esté preparada para hacer el trabajo técnico, mismo TESUC, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero ahí sí tiene que haber una alianza público-privada bien clara donde se pueda validar la inversión en esas capacidades. En México, inclusive, te vas a encontrar cosas extraordinarias, ¿no? Empresas que tienen sus propias universidades. O estados que han invertido realmente en universidades técnicas. El estado de Querétaro es ejemplar, viendo que en Querétaro ha comenzado a desarrollarse una fuerte inversión en la industria aeronáutica y aeroespacial, han hecho una universidad de aeroespacial, han invertido trayendo lo mejor de los Estados Unidos en aeroespacial como profesores y haciendo este intercambio, ¿no? de capital humano con el exterior y hay que aprovechar. Hoy día América Latina es muy atractivo para muchos países como los europeos, para atraer gente de muy buen nivel de capital humano y que podrían aportar en nuestra capacitación, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué podría en el marco de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, aprovechar el Perú de México? ¿En qué nos podría aportar? Bueno, más allá de aumentar el comercio y las inversiones, yo creo que sí hay que trabajar mucho en lo que es el intercambio de conocimiento. Y es de los dos lados, ¿no? Somos ambos países todavía muy restrictivos, por ejemplo, los intercambios estudiantiles son muy pequeños, deberíamos tener mucho más intercambio de estudiantes, hay muy buenas universidades allá y acá también, y podríamos hacer esos intercambios y hacer mucho más este proceso de intercambios de científicos, de investigadores. Ellos tienen hasta premios Nobel, ¿no? Entonces, ¿sí? Claro, no, el premio Nobel... Uno, pero en la literatura. No, el premio Nobel de física, ¿no? Estamos hablando de gente que de ese nivel que podemos... Por eso digo, de México podemos aprender muchas cosas, ¿no? México ha aprendido mucho todos los temas del manejo de lo que es una economía verde, es uno de los más avanzados en América Latina, creo que ahí tenemos un espacio también donde podemos aprender. Sería bueno que nuestro embajador en México, en fin, la Cancillería, identifique esas áreas de cooperación, ¿no? ¿Cómo podemos sacarle ventaja a México? De hecho, yo creo que hay mucho espacio en lo cultural y lo científico, y creo que también en lo económico, y México es un país muy parecido a nosotros, ¿no? Sí, pues. Ciertamente también tenemos muchas cosas que aportarle. Nosotros tenemos sistemas regulatorios más eficientes que limitan el poder de los monopolios. Yo creo que ahí podemos, por ejemplo, ser capaces de hacer mucha transferencia de conocimiento también, ¿no? De acuerdo. Bien, Mercedes Arauz, muchas gracias por tu participación. No, al contrario. Y suerte pues en esta función en el BIT. ¿Hasta cuándo te quedas ahí en México? Bueno, el contrato es hasta por un año más todavía. Un año más todavía, sí. Bueno, está bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.